se paraba la construcción, entonces las sanciones serían mayores, que se iba a cerrar la frontera terrestre, marítima y aérea. Ahora, en todo esto uno aplaude la decisión del presidente y no puede dar un paso atrás, como decimos, ni para coger impulso. Porque si los haitianos descubren que este gobierno es débil, preparémonos que vienen más provocaciones y llegará un momento que se nos van a meter las bandas haitianas. Que las bandas haitianas, junto a los haitianos que están aquí armados, se comen vivos a la policía y al ejército dominicano. Se lo comen vivo. Amables televidentes, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 17 de septiembre del año 2023. ¿Cuántos temas en esta semana? Lógicamente, el tema más importante ha sido Haití. El ultimátum, la llegada de una misión, toda la complejidad que esto implica y que yo lo traté en un artículo en esta semana. Vamos a hablar también de el intercambio que hubo entre Leonel y Abinader, en el cual también se sumó Abel Martínez, relacionado con el profesor Juan Bosch y con el doctor José Francisco Peña Gómez. En el ámbito económico, señores, la inflación aumentó, sacó la cabecita, pero vamos a ver las cifras de verdad, con detalle. Nuestro invitado en el día de hoy es el ingeniero César Fernández, él es secretario de propaganda de la Fuerza del Pueblo, y en lo inmediato los titulares de las principales informaciones, muchas que se generaron en el Telematutino 11, a cargo de Ramón Núñez Fernández. Frente al reinicio de los trabajos de construcción de un túnel para desviar agua del río Dajabón, el presidente de la República, Luis Abinader, ordenó cerrar frontera con Dajabón, suspender emisión de visados y tomar medidas más contundentes si no suspenden la construcción. Un comunicado en el 2021 entre los cancilleres de República Dominicana y el primer ministro de Puerto Príncipe, Haití, expresó que la construcción de la obra no afectaría el cauce del río. Y entonces, el expresidente de la República, Leonel Fernández, calificó como de provocación y violación del tratado firmado en el 1929 con Haití en relación al canal de desviador de las aguas del río Dajabón, pero pide al gobierno que explique el contenido y alcance del comunicado de mayo del 2021. El vocero de la presidencia, Homero Figueroa, dice desconocer el tema de las miles de visas otorgadas a haitianos en este gobierno y enfatiza que el gobierno que más ha hecho con el tema haitiano es este y niega cifras oficiales de la pobreza presentadas en pantalla del Ministerio de Economía. El viceministro de Asuntos Migratorios del Ministerio de Interior reveló que el 97% de los regulados en el plan del 2013 no presentaron documentos, cedió su ciudadanía a haitianos violando la ley y reconoció que se han otorgado pasaportes dominicanos a extranjeros que no califican. El presidente de la República, Luis Abinader, declaró que Peña Gómez estaría orgulloso del actual gobierno y que Bosch representaba la transparencia y no la oscuridad. Y Leonel Fernández le respondió que si José Francisco Peña Gómez estuviese vivo, estaría del lado de los pobres y no de ciertos ricos. Y una de las mentes más brillantes, la voz más alta de la Iglesia Católica, renuncia del obispado de Baní, Monseñor Víctor Masalles, y se marcha a residir en Barcelona, a colaborar con el cardenal de esa región autonómica española. La semana comenzó temprano, la semana noticiosa, cuando el lunes se reunió el Consejo Nacional de Seguridad y que se anunció que por razones de la construcción de un canal de desvío de aguas provenientes del río, ellos le llaman Masacre, pero ese río es Dajabón. Ese río nace en nuestro territorio, recorre nuestro territorio, va a 5 kilómetros de la frontera, penetra 1 kilómetro en el territorio haitiano, pero luego sigue y desemboca ya en la bahía de Manzanillo. Se anunció el cierre de la frontera en Dajabón, suspensión de los visados, de ese gran negocio. Se han expedido solo en este gobierno 400,000 visas. También
la apertura de un canal, la vigía para garantizar agua. El presidente habló de construcción de 2 presas. Eso es un sueño. Una presa se construye en 4 años, pero el gobierno no puede construir una presa del río Dajabón, ni tampoco del río Artibonito, que nace en la cordillera central y que cuando penetra Haití es el único río grande que le queda a Haití. Nosotros no podemos construir una presa si no es binacional, porque entonces estaríamos violando el mismo tratado que se firmó en el 29 y que estamos invocando que por ese tratado Haití no puede hacer ese desvío. Y el presidente dio un ultimátum que si no se paraba la construcción, entonces las sanciones serían mayores, que se iba a cerrar la frontera terrestre, marítima y aérea, es decir, las exportaciones a Haití se iban a cerrar. Porque mucha gente cree que las exportaciones son las que se hacen en los mercados binacionales. No, esos son cheles. Las exportaciones industriales fuertes se hacen por la vía marítima. Porque en la medida que cada vez Haití cerraba la frontera por tontería, los industriales dominicanos descubrieron que la mejor vía era la marítima. Y después que operan las bandas, la vía terrestre es muy peligrosa. Y muchísimas veces han asaltado y han secuestrado choferes dominicanos de patana. Bien, ahora, en todo esto uno aplaude la decisión del presidente. Y no puede dar un paso atrás, como decimos, ni para coger impulso. Porque si los haitianos descubren que este gobierno es débil, preparémonos que vienen más provocaciones y llegará un momento que se nos van a meter las bandas haitianas. Que las bandas haitianas, junto a los haitianos que están aquí armados, se comen vivo a la policía y al ejército dominicano. Se lo comen vivo. Pero bueno, uno espera que eso no llegue. ¿Cuál fue el problema? Yo pienso que el gobierno en el año 2021, o una parte, pecó, o de ingenuo, o algunos aprovecharon. Porque el problema es que hay un comunicado, que lo vamos a ver en pantalla, comunicado conjunto, donde se trata el tema del canal, porque el gobierno se quejó. Pero ¿qué ocurre? Que ese tratado, dice en un párrafo, que la obra iniciada en el río de Dajabón Masacre para la captación de agua no consiste en un desvío del cauce del río. Eso lo dice el informe. Bueno, depende del agua que usted extraiga. Si usted extrae un chorrito de agua, usted no va a afectar el cauce. Pero si usted extrae, como uno ve las tuberías grandes, ya ese es un río que de por sí ha disminuido su caudal por la deforestación. Si usted extrae una gran cantidad de agua y pone un dique en Haití, aguas abajo ya no habrá río. Sí, el río que penetra de nuevo en territorio y desemboca en la bahía de Manzanillo, ya ahí no va a haber río, lo que va a haber es un cauce seco. Entonces yo creo que hubo ingenuidad de una parte y mala fe de otra. Pero todavía aún más, hay un informe donde después se reunieron Agricultura, Medio Ambiente, el INDRI, INAPA, se reunieron y ese informe que está en español y en francés, si usted lo ve, lo que dice es que se felicita, como leo en pantalla, al ministro de Agricultura por las explicaciones que dio del canal. Dice que va a haber cooperación, que sí que cada país debe y puede sacar provecho de las aguas. Es decir, hubo una especie como de entrega, porque lo que se debió fue, no, para el canal y vamos a hacer los estudios a ver si ese canal no afecta. Pero asumimos las explicaciones de los haitianos y entonces ahí fallamos. Por eso es que parece el presidente cuando se da cuenta del gancho en que cayó, toma esa actitud. Eso es lo que yo pienso, claro. La oposición dice que el presidente aprovecha ese tipo de cosas
para ganar capital político, a sabiendas de que el país está consciente del peligro haitiano. Cada vez que ocurre un crimen donde intervienen los haitianos, los dominicanos se atemorizan. Entonces el presidente aprovecha eso para exacerbar el nacionalismo. Esa es la explicación que da la oposición. Yo digo que hubo una ingenuidad técnica, porque el presidente no es ingeniero. Los ingenieros le dijeron que no había problema, que eso no iba a afectar el cauce, y sí puede afectar el cauce, porque ellos hacen el canal. Pero para desviar el agua para el canal, ellos tienen que construir un dique, que es una especie como de una presita, para usted contener el agua, para que el agua se vaya por la izquierda. Porque el agua no se va a ir sola por el canal si usted no pone un dique. Y yo fui ingeniero, yo estoy tratando de darle una explicación de ingeniería. Y si además de eso la salida es una boca muy grande, puede secar. De hecho, cuando usted va a construir el embalse de una presa, lo primero que usted hace es hacer un canal para usted vaciar ese río por ese canal. Y entonces seco, usted construye la presa, eleva el muro y después devuelve el agua. Es así la cosa. Por otro lado, en el ámbito político tuvimos un intercambio interesantísimo. La sangre no va a llegar al río, ¿eh? Eso es parte de la batalla electoral. El presidente Abinader aprovechó una de sus actividades en el fin de semana pasado y dijo que si Peña Gómez estuviera vivo, estaría feliz con el gobierno que se ha hecho. Pero le tiró una puya a la oposición y dijo que Bosch, si estuviera vivo, preferiría la transparencia y no la opacidad. Inmediatamente, el doctor Leonel Fernández le respondió en un Twitter: si el doctor Peña Gómez, con quien tuvo una gran amistad, estuviera vivo, estuviera del lado de los pobres, no de algunos ricos. Por aquello de que este gobierno, la mayoría de los funcionarios son ricos y todo es alianza público-privada y todo es con el sector privado. Pero también Abel Martínez dijo que el profesor Bosch jamás mentiría. Pero todo eso forma parte de la batalla electoral. Y veremos muchísimas cosas, especialmente entre Luis Abinader y Leonel Fernández, que ojalá se diera un debate entre los candidatos. Eso sería, pero no se va a dar. Señores, el Banco Central publicó esta semana, y claro, usted pone el titular que usted quiera. Dice: inflación interanual general en agosto de 2023 fue de 4.27% y subyacente de 4.82%, situándose ambas dentro del rango meta de 4 más o menos 1. Uno ve ese titular y tú dices, no va bien. Y ellos mismos se alaban y dicen que gracias a las medidas monetarias, pero usted se va al interior del documento y lo primero es que la inflación en julio, julio de este año contra julio del año pasado era 3.95. Pero entonces en agosto subió 4.27. Subió 0.32 puntos porcentuales. La inflación subió. Pero el propio documento reconoce que en ese mes, los alimentos aumentaron 1.27%. Pero si usted compara agosto con agosto, los alimentos aumentaron un 10%. Pero hubo productos como el plátano que aumentó un 20% y la papa un 15%. Es decir, los productos de la canasta familiar han seguido aumentando. Usted tiene una inflación de 4%, pero los alimentos en sentido general han aumentado 10%. Pero 10% del año pasado hasta ahora, si usted echa para atrás, desde agosto del 2020, el aumento es como un 26%. Por eso es que la gente está con el grito al cielo. La gente no cree que meta de inflación. La gente lo que ve es que los precios siguen subiendo, que el precio del pollo, del arroz, del aceite, de los plátanos, de la yuca, de todo sigue subiendo. Lo otro es medición de un promedio de cosas. Pero, por ejemplo, la inflación tomada mes a mes, agosto contra julio, fue de 0.52.
es la inflación más alta del año, solamente comparada con enero. Ahora, ¿cuál es el temor que yo tengo? Que ellos dicen que ese resultado abre el espacio para mayores estímulos a la economía. ¿Por qué? Porque el Banco Central quiere que la economía crezca. Porque estamos en pre-campaña. Estamos en campaña. Y se están haciendo cosas que pueden ser muy costosas. Por ejemplo, el Banco Central se le fue la mano en la pandemia con los estímulos. ¿Qué provocó eso? Inflación. Entonces viene una política tan restrictiva que disparó las tasas de interés y llevó la economía que a julio apenas creció 1.4. Entonces ahora el tiempo le ha tomado, han inyectado 85.000 millones a la economía, pero la economía no se recupera porque eso no es así tan fácil. Yo sé que vienen medidas, más estímulos, vienen 40.000 millones para la manufactura y la industria local que están negativas. Pero es que para la construcción, desde enero liberaron 21.000 millones y de eso se ha usado apenas 5.000 millones, porque es un problema de los precios de los insumos, no es de dinero. Es que los precios han subido tanto. Alguien decía en el programa, antes usted veía en los frentes de la casa siempre un chin de arena o de grava, de la gente reparando, pero con el precio de una funda de cemento y la varilla, no se puede. Y claro, todas esas medidas de estímulo, ellos van a seguir bajando la tasa de política, acercándola cada vez peligrosamente a la tasa de política de los Estados Unidos, y eso puede provocar fuga de capitales. Es más, ya hay fuga de capitales, y por eso es que el tipo de cambio ha venido aumentando. Ojalá que le vaya bien, porque si le va bien al país. Pero si por ese afán de querer que la economía crezca, vuelve la inflación, eso va a ser un boomerang en contra del gobierno. Porque el crecimiento no lo siente el pueblo. El pueblo no siente el crecimiento. El pueblo lo que siente es la inflación. Nos vamos a comerciales. No se pierdan la entrevista con el ingeniero César Fernández, secretario de Propaganda de la Fuerza del Pueblo.